Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Estoy aquí junto a Alejandro Millán, vamos a trabajar hoy día y vamos a conversar sobre por qué el liderazgo es clave para la cultura de seguridad. Mi nombre es Angélica Suil y les damos la mayor bienvenida a este nuevo Conversar con Simpatía. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien entusiasmado con el tema, porque es un tema que además nos aparece mucho en los talleres, en las conversaciones, que en definitiva es como una responsabilidad. ¿Cuál es el rol que asumimos los líderes y en general el fenómeno del liderazgo en ese tema de la seguridad? Así que vamos, démosle. Vamos, démosle. Bueno, y en especial, nosotros hoy día estábamos conversando sobre la importancia de reforzar conceptos claves que le dan mucho peso en la cultura y en el diseño cuando tú quieres implementar algún programa de gestión de riesgos de fatalidad y mejorar y darle más madurez a la cultura de seguridad. Y un pilar importante dentro de todo lo que se gestiona dentro de una estrategia de salud y seguridad es el liderazgo. Y en el liderazgo específicamente nosotros nos recordamos cómo fuimos tomando algunos elementos del Human and Operational Performance de HOP, de la cultura HOP, y cómo eso también dentro de esos puntos clave, el liderazgo aparecía con esta frase típica que dice, oye, como los líderes reaccionan, importa. ¿Por qué decían eso, Alejandro? Claro, bueno, podemos hablar bastante, pero hoy día lo vamos a resumir en 3 puntos que son importantes y 3 puntos que además son operacionales. Uh-huh. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando se habla de liderazgo, en general se habla de temas como elevados, que parecían ser imposibles. El líder tiene que motivar, tiene que generar las mejores actitudes de las personas y se pierde de repente cuáles son las cosas que habitualmente los líderes hacen en su trabajo cotidiano y que van potenciando cultura, en específico la cultura de la seguridad. Y nosotros nos hemos dado cuenta que eso importa un montón. Desde un tema súper simple, por ejemplo, cuando hacemos talleres. Uh-huh. ¿Qué nos pasa cuando hacemos talleres y los líderes están involucrados en la convocatoria del taller, la asistencia del taller? Asistencia masiva de taller, ahí la gente desbordando por las ventanas. Cuando los líderes no están involucrados en eso, cambia el tema. O sea, la motivación es absolutamente distinta. Y es porque las personas tienen que ir definiendo en su operación diaria a qué le dan prioridad. Y lo que los líderes van declarando es súper importante para ellos. Sobre todo en el aspecto de la seguridad. Sí, estaba recordando justamente el ejemplo que dabas, cómo había gran diferencia entre personas que iban a hacer la apertura de los talleres de salud y seguridad y liderazgo versus a los que simplemente los mandaban y la gente, la predisposición que tenía a participar, la doble presencia o inclusive la baja convocatoria que llegaban a haber había mucha diferencia entre un estilo de liderazgo o no. Por lo tanto, ahí vienen conductas súper específicas que se pueden cuantificar en, cómo reaccionan los líderes importa, porque te va generando resultados distintos. Claramente. Uh-huh. Bueno, y partamos con los puntos, ya, ¿no? que definimos. Okay. Una de las cosas que dijimos y que está profundamente relacionada con lo que conversábamos es que, en definitiva, las prácticas de liderazgo traducen el sistema, voy a redundarla, traducen el sistema en una práctica. Todo lo que escribí, todos los documentos, todo lo que está documentado, todo lo que se dice en las planificaciones, el liderazgo lo que hace es que lo transforma en práctica cotidiana. Por eso es que es importante que si la apertura la hace el líder, porque si la apertura la hace el líder, lo que le está diciendo a la gente que asiste, oye, esto es importante para nuestro desempeño. Después lo otro lo ponemos nosotros, ya que tenemos que hacer un buen taller, evidentemente. Sí, un buen taller, y además también en esto de cuando decimos que el liderazgo se traduce el sistema en la práctica, es porque no basta cuando tú tienes un muy buen sistema diseñado, por ejemplo, con un muy buen modelo de gestión de riesgo y fatalidad, con controles críticos de alta jerarquía, con manuales, con procedimientos. Eso no es suficiente si no va acompañado y no va apalancado de una relación, que es la relación, y por eso es tan importante el liderazgo, porque en la operación pasan interacciones diarias y en esa interacción tú cada vez vas dejando una huella, esa huella de liderazgo que hace que las personas aprendan o no, ¿ya? Y eso se traduce también en consecuencias sistémicas para la organización para que aprendan o no. Por ejemplo, ¿en qué situaciones, qué se te ocurre que puede hacer un líder como para potenciar este aprendizaje? Que en definitiva aprendizaje es importante, no es simplemente el tema documental, firmar una capacitación, es cambio conductual.
Claro, por ejemplo, si yo digo, mira, una de las cosas que se enfrentan quienes ejercen liderazgo en el día a día es a veces tomar decisiones difíciles. O sea, oye, tengo que entregar ciertos niveles de producción, pero en el fondo yo me tengo que apegar a las reglas y además dar el ejemplo, ser un modelo a seguir respecto a la ética en la decisión que yo estoy tomando para saber si sigo y me salto ciertos controles y lo que estoy ejemplificando al resto. O decir, ¿sabes qué? Voy a tener una conversión difícil, me voy a poner colorado porque no alcanzamos con la productividad, pero en el fondo no voy a arriesgar a mi equipo de trabajo a que les pase algo. Entonces, cuando tú tienes un ejemplo de esa naturaleza porque está todo ahí pasando, o sea, te duele la guata porque pucha no vas a cumplir, te van a evaluar mal, y que el bono, y tienes muchas consecuencias y que el otro turno se va a enojar contigo, pero este es el momento de verdad, como yo decía, tuve una jefa que me decía, los momentos de verdad, Angélica, es cuando los liderazgos se prueban y ahí tú vas diciendo si la organización es sostenible o no, porque va a depender de ese momento las consecuencias sistémicas que pueda tener la empresa. Entonces, por ejemplo, en algo tan simple como, oye, que tú tienes que tomar una decisión difícil, pero ahí no está solamente la decisión. Quien ejerce liderazgo y tiene esa conciencia puede entender que eso está educando a la organización para repetir o no ciertas prácticas. Nosotros lo hemos visto, hemos tenido casos de donde hemos ido a terreno y nos dicen, ya no importa, no es del examen, pase nomás. Y tú te quedas así como sorprendido porque hay otros lugares que no está el examen y tú, pero bajo ninguna autorización ni siquiera el presidente puedes entrar. Entonces ahí te va marcando también cómo los liderazgos se ejercen en la toma de decisiones críticas, en los momentos de verdad. Claro, y yo diría que eso es importante porque si bien implica en un momento presente a lo mejor más trabajo, lo que tú decías, ponerse colorado, estar en conversaciones difíciles, pero lo que hemos observado es que esa es una inversión, definitivamente es una inversión, no es un gasto de tiempo, es una inversión de tiempo, va a implicar organizaciones más maduras, equipos más involucrados, que me van a permitir a largo plazo. Yo el otro día estaba escuchando ahí en una conversación que estaba, la importancia de la madurez para delegar. Si yo quiero delegar, el equipo no puede estar en cualquier madurez. Tiene que estar receptivo, tiene que estar en una posición en que efectivamente pueda tomar decisiones. Entonces, toda esta inversión que yo hago de tiempo, de conversaciones difíciles, de hacer declaraciones importantes, va a implicar que los equipos van a comenzar a trabajar de una forma distinta. Inversión hoy día de tiempo que mañana va a tener más tiempo disponible. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que vemos en lo cotidiano, en terreno, es que la gente tiene como la confianza en que si yo hago un muy buen diseño, eso va a ocurrir después en terreno. Y la gran brecha es que tenemos que entender que la cultura no está en los documentos, está en la relación, en la interacción, en los liderazgos visibles que tú vas a terreno y conversas con la gente o no, y vas modulando ciertas conductas, creencias y sobre todo valores que se cuelan o se van como permeando en la medida que yo voy viendo a quienes ejercen liderazgo en la toma de decisiones difíciles, en cómo son consecuentes o no y coherentes o no con lo que dicen y con lo que la empresa espera, en el trato, ¿sí? En la generación de espacios de confianza o no, en la generación de una cultura de culpa y castigo versus una de aprendizaje. Entonces, en esa capacidad de repente de hablar, de escuchar también, ir a escuchar con humildad, terreno. Entonces, hay muchas cosas que están en juego cuando tú ejerces liderazgo, porque la cultura se va construyendo en función de estos documentos que son declaraciones, política, visión, valores, pero en el fondo la gran brecha es cuando tienes que hacerlo carne, como se dice, tienes que vivirlo. Y ahí la oportunidad también, así como hay una brecha y una oportunidad, es como ir desarrollando y preparando también a estos líderes, a quienes ejercen liderazgo, para que puedan ir siendo más conscientes, ejercer un liderazgo más ético en función de lo que la organización espera, pero sobre todo para cuidar a la gente. Claro, y eso es importante porque estas son habilidades que se aprenden, en definitiva, no es algo que viene dado y la gente lo puede desarrollar. Y además la gente, nosotros lo que movemos en los talleres es que cuando se tocan estos temas, sobre todo nosotros cuando les decimos, mira, les vamos a mencionar algunas conductas que pueden potenciar su liderazgo, tú inmediatamente ves que la gente saca sus libretas, sus apuntes, ya no botan ahí como porque les interesa. Efectivamente es un tema y que nos viene dado, las funciones técnicas
vienen como dadas en el cargo, ya sea por tu formación profesional, académica, pero estas habilidades para desarrollar equipos de trabajo no están tan arriba de la mesa, por lo tanto, pero son desarrollables totalmente. Yo recuerdo mucho cuando a veces en una compañía que trabajamos mandaron a los gerentes a hacer capacitaciones sobre habilidades blandas, y en especial sobre emociones, ¿te acuerdas? Entonces, claro, y nosotros después escuchábamos a los participantes que decían, oye, me vino a hablar de emociones, el diablo, pues así como, claro. como me vino a contar un cuento, así como hay que ser respetuoso cuando nunca respetaba, hay que escuchar al otro cuando él ni siquiera se escucha a sí mismo. Entonces, claro, esa inconsistencia del liderazgo va marcando y va generando y va permeando la cultura. Entonces, súper importante trabajar en que las personas que van a influir, que tienen autoridad y poder para tomar decisiones respecto a otros, porque con ellos nosotros nos vamos transformando y vamos siguiendo las pautas de esa partitura, digamos. Claro, y por eso nosotros mencionábamos en uno de los puntos que en definitiva el liderazgo habilita, digamos, lo que es aceptable dentro de una cultura. Exacto. Que podríamos decir, ya la cultura va generando lo que es aceptable o no es aceptable. Las organizaciones tienen parámetros, tienen documentos de conducta. Sí. Sin embargo, eso es una declaración, pero el liderazgo es el que va diciendo cómo eso se va modulando en terreno y se va aplicando en la práctica. ¿Qué es lo que va a significar respeto, en definitiva, para las relaciones? Y para que eso ocurra, efectivamente la persona que habla de respeto tiene que tener conductas de respeto, que al final es lo más importante en definitiva. Yo creo que al final una persona que se comporta con respeto en su cotidianidad, que saluda todos los días, que le pregunta a las personas, está de más que hable de respeto, porque la gente ya lo ve, lo reconoce como un referente. Al igual que yo creo que la educación de la casa o del colegio, por ejemplo, si una organización quiere que sus valores se vivan o la gente sea consistente con los valores declarados por la empresa, los valores más que enseñarlos se educan. Y ahí yo voy a agarrar algo que nos enseñó el profesor Maturana, que tenía relación con entender que cuando tú enseñas estás como indicando algo. Mira, las conductas aceptables son estas, ¿ya? Yo te enseño, ¿sí? Te hago una seña y te muestro. Pero en el fondo, educar es transformarse con otro a través de los haceres, de lo que hacemos o no. Y en eso los niños, las niñas, los jóvenes van aprendiendo de los adultos con quienes se transforman. Y en el trabajo nos pasa algo parecido, ¿ya? Porque en el trabajo igual nosotros estamos con gente adoptando y nos vamos a transformar sí o sí en la convivencia con tipos de liderazgo específicos, con conductas éticas o no, y vamos replicando ciertos modelos. Claro, podemos tener más capacidad para discernir que un niño, a lo mejor que está recién aprendiendo su desarrollo. Pero en el fondo, si tú empiezas a mirar, yo por ejemplo, yo tengo mucho de las jefaturas con las que fui creciendo y adoptando, y además que agradezco mucho porque fueron mujeres extraordinarias. Pero fui tomando lo bueno, lo muy bueno de ellas y también lo no tan bueno. Ah, también, claro. Claro, porque en el fondo nos vamos transformando en la convivencia, lo queramos o no, va pasando, celular o molecularmente va pasando, donde tú sin darte cuenta muchas veces vas adquiriendo cosas, como por ejemplo, no sé, que yo hasta risas he aprendido simplemente por estar y convivir con otros. Sí. Y yo la reconozco plenamente. Claro. Y es imposible no hacerlo. La convivencia lo va dando. Oye, y acá se me venía a la mente que, por ejemplo, yo he ido a algunas faenas donde desde la entrada la persona que te hace el escaneo, que te pesca la maleta, que te revisa el documento, yo me acuerdo una vez, la maleta estaba pesada. Entonces la persona la tomó y yo la iba a tomar. La persona me dice, ¿quién es la persona que estaba ahí en la entrada, en portería? Me dice, tenga cuidado al tomar esta maleta, porque le podría dañar la espalda y se le va a hacer muy complicada su estadía en faena. Así que, y me mostró cómo se tomaba una maleta. Entonces, a mí quiero que transformación en la convivencia. Claro. Yo desde ahí para adelante yo dije, oye, parece que en este lugar la seguridad es importante. Claro, tú lo vives, lo palpas, lo sientes en las personas con las que convives. Así que sí, pues el segundo punto súper importante, el que estábamos conversando ahora, que el liderazgo habilita, que es aceptable o no en la cultura en la que nosotros trabajamos. Por eso, el ser consistente y que, por ejemplo, herramientas súper prácticas, las evaluaciones de desempeño de quienes ejercen liderazgo no estén solamente orientadas a
los KPI, a los indicadores duros de productividad, de seguridad, sino que también tengan indicadores que vayan midiendo el estilo y modo de liderazgo que va a apalancar esta cultura de salud y seguridad u otra, sino que se vaya midiendo en conductas palpables para que la gente también sepa qué es lo que la organización espera de ellos y no. Y si es necesario, súper importante lo que estás diciendo. Yo me acuerdo algo que escuché una vez, medio en broma, ¿no? Que hablábamos del tema del reconocimiento en los liderazgos en terreno. Entonces una persona dijo, oye, pero el reconocimiento, yo cuando subo mi liderazgo de terreno, no hay ninguna parte donde yo ponga el reconocimiento. Entonces, si no me lo están pidiendo, yo no lo hago. Yo al principio lo escuché y dije, oye, pero ¿cómo? Pero después me quedé pensando, claro, hay personas que a lo mejor el reconocimiento les surge. Pero para que esto se transforme en cultura, sea habilitante, bueno, pongámoslo como un indicador. Pues tiene que haber reconocimiento. Y cuando usted suba su liderazgo en terreno al sistema que sea, tiene que haber una casilla que diga qué fue lo que usted reconoció. Importante, y voy generando una cultura de reconocimiento. Sí, y ahí me quiero detener un poco para hablar sobre un poco de biología, porque es lo que el doctor Humberto decía, oye, es súper importante entender que todo sistema es un sistema compuesto por relaciones y elementos que conviven y se relacionan y se transforman juntos. Y en especial, por ejemplo, en la seguridad nosotros fuimos mirando que todas las relaciones, una persona tenía ciertas conductas o no, pero también no porque la persona hiciera A o B o C, sino que también era porque el entorno le permitía o no ciertas cosas. Y ahí viene como uno de los principios de mirar de manera sistémica y biológica el comportamiento humano, porque en el fondo el medio y el organismo vivo, por ejemplo, nosotros como seres humanos somos un organismo vivo, el organismo y el medio van cambiando juntos. Entonces es súper importante que el medio es el medio ambiente, el clima laboral, los procedimientos, las reglas del juego, la infraestructura, es decir, todo lo que rodea a un ser vivo también sea consistente con el resultado que tú quieres que esta persona haga. Y después nos vamos a ver la relación, porque una de las cosas que más yo me he dado cuenta que a veces culturalmente nosotros fuimos como de mirar mucho la conducta de la persona. No, las observaciones de conducta son importantes, la conducta del viejito tiene que cambiar. Sí, nos fuimos a un lado y después nos fuimos al otro. ¿Ya? Lo que nosotros hemos visto de los estudios que se han hecho afuera sobre todo es, oye, es súper importante las condiciones, los buenos controles críticos, los buenos procedimientos, las tecnologías, sí, pero nos estamos olvidando de la relación. ¿Sí? Y ahí entra el juego del liderazgo. Que va modulando estas relaciones. En definitiva es como el potenciador, es lo que decíamos delante, es el habilitador de la cultura, de esta cultura declarativa, claro. El liderazgo es lo que lo va potenciando. Oye, y a propósito de lo que acabas de mencionar, porque vamos al tercer punto, que es justamente que en esta dinámica relacional desde las personas con el medio ambiente, con todas las condiciones que tienen para hacer de manera segura o no un trabajo, entra en juego el liderazgo. Y ahí hay una patita que a mí me gusta mucho de mirar de que por qué las empresas, por ejemplo, aprenden o no. ¿Qué es lo que pasa con estos liderazgos que pueden potenciar o no el aprendizaje en una empresa? Claro, es importante y ahí estamos hablando de lo que significa cómo yo voy generando relaciones de confianza en una organización. Fíjate que estaba pensando recién, que hace poco me fui al médico y me tocó un médico muy amable, pero muy amable, que fue generando una conversación muy entretenida para mí. Y yo, sin darme cuenta, le empecé a contar un montón de cosas de mis hábitos de vida, de mi salud, a diferencia de otras consultas en las que había ido, de conversaciones muy frías. Entonces, de conversaciones donde en definitiva ni siquiera me daban ganas de contar. Entonces, si yo lo uno con este fenómeno del liderazgo y del aprendizaje, claro que importa, porque si yo quiero que las personas me cuenten lo que hacen en terreno, no siempre cuando los estoy mirando, sino que cuando no los estoy mirando, que son las situaciones más complejas, cómo yo he ido conversando con las personas, las confianzas que he ido generando van a ser súper importantes para que las personas se abran o no se abran. No solo lo declarativo, sino que las personas vean que efectivamente hay un espacio de confianza, donde a lo mejor van a haber consecuencias operacionales con respecto a lo que yo hice o dejé de hacer, pero que se soluciona. Pero, por ejemplo, no hay una cultura del castigo. Yo lo veo de esa forma, que la importancia del aprendizaje y el cambio conductual asociado. Sí, hay también creo que cuando nosotros decimos que quienes ejercen liderazgo potencian una cultura de aprendizaje o no, va a depender de lo que decías tú, el espacio emocional que yo genero en la relación.
¿sí? Que lo que te gatilló ese doctor era apertura, confianza, amistad, ¿ya? Es como algo, oye, qué atractivo es, se me activan los atractores, entonces qué atractivo es poder conversar con este doctor y lo más probable es que tú vuelvas a ir a ese doctor. Claro. ¿Ya? Porque generaste una relación, un vínculo, ¿ya? de no rechazo, de no temor, de no repulsión, ¿ya? No se te activaron los repulsores. En cambio, por ejemplo, cuando quienes ejercen liderazgo y generan una cultura del miedo, como la que mencionaba, en el fondo yo veía una consecuencia también súper importante, porque cuando nosotros generamos este tipo de cultura que son más castigadoras, la gente tiende a ocultar. O sea, yo no le voy a decir, por ejemplo, a una persona que en realidad me va a retar delante de todos, oye, ¿sabes qué? Me salté un paso y se me olvidó un control crítico, o ¿sabes qué? Hay algo que no entendí. No van a tener la confianza y lo que va a hacer naturalmente la persona es esconder. Y eso es nefasto para la cultura de la seguridad y seguridad, porque en el fondo las decisiones preventivas, cuando tú detectas antes de que ocurra algo, y puedes evitarlo, ocurren en espacios de alto nivel de confianza, sin temor, ¿sí? a levantar la mano, la tarjeta verde o lo que sea, que la herramienta que tengan, pero lo puedo decir y sé y tengo la confianza de que no voy a ser castigado y vamos a tener una conversación de aprendizaje. Puede ser castigo, pero se me ocurrió también que puede ser que se rían de mí cuando yo hago una declaración o que no me tomen en cuenta. Yo llego con la mejor de mis intenciones a contar algo que vi en terreno y nadie me escucha, es como que pasó un pajarito y no se escuchó. Todos esos elementos van propiciando que yo digo, no, en realidad yo para la próxima vez mejor no me voy a quedar callado. Claro, exactamente. Así es. Así que bueno, estas son aspectos, mira, hemos hablado acá de 3 aspectos fundamentales del liderazgo y las consecuencias que tiene también en una cultura de salud y seguridad, porque va inhibiendo el aprendizaje o no, va generando conductas que se repiten en el tiempo, que son las que queremos de repente evitar, e inclusive también va haciendo o habilitando de buena o con malos resultados el diseño y sistema de la práctica. Entonces, por eso es tan importante para mí que en los modelos de salud y seguridad se hable y se trabaje, pero de manera consciente, el liderazgo, sobre todo en terreno, que es la relación entre tú y yo cuando nos encontramos en el día a día. Oye, bonita frase, me encantó tu frase, exactamente. Y eso es liderazgo en definitiva, ese encuentro que se va produciendo diariamente. Bueno, las dejamos súper invitados e invitadas a que nos sigan escuchando y también nos sigan en nuestras redes en @simpatiaconsultores y en nuestro Spotify, YouTube en Conversar con Simpatía. ¿Algo más? No, que de ser posible que nos compartan experiencias. Siempre es importante, estas conversaciones se van alimentando en la medida que vamos escuchando experiencias. Así es que me voy tranquilo, yo me voy a unos talleres hoy día, así es que me voy con un par de elementos que me voy a compartir con las personas en estos talleres donde justamente vamos a hablar de seguridad. Maravilloso. Muchas gracias, nos vemos pronto. Que estén muy bien. Muy bien. Chao.